Hoy sí no me enteré, don Emilio Cárdenas Elurduy, no me enteré de qué va a hablar usted. Pues mira, voy a hablar de algo importantísimo. A ver. A mí me gusta mucho hablar cuando tiene que ver con el Politécnico. Normalmente te Daniel gusta Daniel Leiva Ajá. fue, tú lo debes haber conocido, poeta, escritor, diplomático, subdirector Ajá. de Bellas Artes y sobre todo director de difusión cultural del Politécnico. Politécnico. Muchos años. Muy bien. Un amigo muy querido. Dio clases en Francia, 10 años de español en París. Pero bueno, vamos a hablar nada menos que de un hombre extraordinario, amigo nuestro, el gran poeta chapaneco. Chapaneco, ¿Quién es el gran poeta chapaneco? Heraclio. Sabines. Sabines. Ah, bueno, Sabines. Sabines. Entonces yo le hice una película Bueno, a Sabines. Sabines, ¿verdad? Antes que... Sabines, perdón, Sabines. Entonces yo hago Pero si no películas. menciono a Heraclio también me va mal. No. El gran Sabines, yo hice una película de Sabines en Nueva York, porque fue a leer sus poemas a una catedral que se llama St. John the Divine, y parece que es más grande que el Vaticano. Ahí están todos los tamaños. Es una catedral episcopal, tiene un lugar especial para poetas, y la traducción de Sabines al inglés, Qué maravilla. él se subió en un púlpito y el otro, el traductor en otro, y se hizo una gran ceremonia. ¿Tú estuviste ahí? Yo estuve de ahí porque Wow. era el 24 de octubre de 1995, los 50 años de la fundación de la UNESCO. Era importantísimo. Y se festejó, México lo festejó con la traducción nada menos que de Sabines al inglés. De ahí tus recuerdos vivos. Es un recuerdo. ¿Cuántos sí. recuerdos Y luego vivos? el viaje alrededor de Manhattan con la familia Sabines, de los mejores de mi vida. No sigas, Yo porque sigo. voy a morir de envidia. Bueno, ya verás. Y no puedo morirme porque todavía no acaba el programa. No acaba el programa. Bueno, No. ahí platicamos sobre Sabines, un personaje extraordinario. Muy bien, pues vamos al video, por favor. Adelante. Adelante. Sabines era una persona que, bueno, lo primero que dice en Bellas Artes, cuando están todos aplaudiendo, dice, son aplausos que duelen, ¿no? Porque le empiezan a salir las lágrimas. Claro. Las emociones en él eran instantáneas, no tenía que andarlas transmitiendo, no tenía que andar pasando por el mecanismo de la reflexión, hacer un análisis y escribir un texto. Era inmediato. Esto es muy importante. Y Rulfo, Claro. pues yo con Rulfo y con algunas páginas de Cien años de soledad coincido plenamente. Son poemas en prosa, como decía Baudelaire. Como se va a leer, claro. Baudelaire decía, peligroso como la poesía en prosa. La poesía en prosa. Bueno, pues Rulfo en Pedro Páramo es un poema en prosa, si acaso es prosa. Claro, claro. ¿No? Pero hay algo para que entienda, digo, para ayudar a nuestro auditorio. Sabines decía que lo que no era vivido, ¿no? Que la poesía era realmente existencial, que tenía que partir de experiencias profundas, reales, de la muerte de su padre, de su amor a la tía Chofi, de la muerte de su madre, de un acto de amor con una mujer. Era la expresión de su vida, ¿no? La expresión de sus sentimientos. Hay otros poetas que pueden trabajar esto sin estar comprometidos sentimentalmente. Están trabajando, por decir algo, hablando de uno de los grandes poetas de la lengua, de poemas de la lengua española, de Piedra de Sol, por ejemplo. Ahí, sin duda para Octavio Paz, que también era un diplomático, se la estaba rifando con un poema anterior que era Muerte sin fin. Era muy consciente que él iba a hacer un largo poema, y atrás tenía a este poema de Muerte sin fin, y está trabajando su poesía tratando de dar una visión del mundo, una visión de la guerra, del dolor, del amor, de la historia, ¿no? De Robespierre, en fin, poemas que son visiones del mundo en que sí exigen conocer a Pound, conocer a Eliot, conocer a Mallarmé. A mí me gusta más la parte así de Sabines, más, por ejemplo, acaba de salir en la prensa que Piedra de Sol viene Paz de un problema amoroso, una cosa así, en un taxi en Nueva York, y el ruido del taxi que le hacía, Sí. le da el ritmo de Piedra de Sol y sale Piedra de Sol. Sí. Al final toda la reflexión poética surge de una experiencia y del ruido de un taxi. Y después de Piedra de Sol y de Muerte sin fin, se muere el mayor Sabines, y Sabines hace un poema largo a la muerte también espléndido. Que también son los 3 grandes poemas largos. Sí. Y ahí es Gorostiza y Sabines, que a lo mejor tiene que ver con el sur y con el trópico, Claro. tocan el tema de la muerte de formas totalmente diferentes, pero
magistrales las dos. Mira, para dar un poco el nivel del poeta del que estamos hablando, creo que es Yomi García Scott, un poeta y un crítico, que hablando de ese gran poema que es La muerte del mayor Sabines, el poema que escribe Sabines a la Para mí muerte es el mejor texto de Sabines. de Sabines, un poema largo, pues ¿sabes lo que dice García Scott? Dice que es un poema que quizás solo se puede comparar con otros dos, con García Lorca, con la muerte de Ignacio Sánchez Mejías, y con las coplas de Manrique. de Manrique. Tres monumentos de la literatura española. Sabines era un poeta tan atrevido y tan audaz que se atrevía a decir la palabra corazón. Ah, pues, ahí está. Bueno, es genialidad de José Emilio, pero nos da la frescura de un poeta. De cómo un poeta que está acostumbrado, como José Emilio, a la crítica y a ver la poesía también como una estructura de palabras, como decía Octavio, Sí. sabe lo difícil que es para un poeta del tipo de Paz o de José Emilio usar la palabra corazón, Corazón. la palabra amor. Eso, que un poeta de esa estirpe se atreva a usarla, mientras que para Sabines era natural. Claro. ¿No? Sí. Pues en esta ocasión hemos tenido el gusto de tener a Daniel Leiva, poeta, novelista, diplomático, por eso está tan, sin duda, familiarizado con esta tradición de los artistas al servicio del servicio público, pero también un hombre que tuvo este vínculo y a quien le debemos el gran homenaje a Jaime Sabines en Bellas Artes, en donde pudo, como ningún otro poeta mexicano, entrar en contacto con sus lectores. Y gracias, Daniel. Gracias, Emilio. Y la Muchas razón gracias. del poema, del programa, como siempre, es invitarlos a leer la poesía de Sabines. Sin duda, enriquecerá su espíritu y seguirán leyéndolo por el resto de su vida. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a la Capilla Alfonsina que nos acoge y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Parafraseando la célebre frase, quien no conoce a Sabines no conoce México. No conoce México. No conoce México. Es un Oye, poeta grandioso. Daniel Leiva, me decías, te preguntaba si todavía vive y me dices No, que ya se no. nos fue en 2014. Sí. Oye, doctor, pero una pregunta que me nace de ver esto. Tú nos has traído testimonios de muchos grandes personajes mexicanos Claro. que ya no están con nosotros. Pues sobre todo mis películas. Yo tengo una cantidad de películas, nada más que no lo pueden pasar aquí, son de 27 minutos. Ajá. Pero ya todos se fueron, todos se fueron. Pues es lo que te iba a decir, ¿cómo te sientes con esos Pues me recuerdos siento que a ver vivos? si hago un negocito con eso, desde Ah, luego, ¿no? Vamos a ver. Es un tesoro. Bueno, yo intenté. Es un tesoro audiovisual. Mira, Claro, claro. La grabación, yo contraté a unos gringos estando ahí en Nueva York. El 24 de octubre de 1995, 50 años de la UNESCO. México traduce Creo en ti. a Sabines Ah. y en una catedral episcopal, según tienen ahí puesto, más grande que el Vaticano, se sube Sabines a decirlo en español y se sube el gringo a decirlo Weimar, se subía en inglés, y unos chavos que contraté yo hicieron la filmación, ¿no? Luego ya lo edité yo en México. Pero es un tesoro extraordinario. Pues sí. Sabines en la catedral más grande, creo que del mundo. San John the Divine. San Juan el Divino. Divino. Está, tú ya andas por ahí, mira, al final de Central Park. Yo ya ando, sí, Al hombre, final ahora de que Central vaya, Park sí, está cómo la, no. la catedral final, episcopal, ajá. ¿no? Que tiene un espacio para el arte, para los poetas, una cosa muy bonita. Y tengo afortunadamente el honor y el recuerdo de Jaime Sabines, el gran poeta. Me encanta, me refresca muchísimo la memoria y la vida tu presencia cada domingo. Y tú te sabes los amorosos. Muchas, me no, digas. no. No te sabes los me la sé. amorosos. Digo, sí sé cuál es, pero no me la sé. Ay, todas Pero mis te prometo novias, todas aprender. mis novias se sabían los amorosos. No me digas, ¿y te lo decían al oído? Y me lo decían los amorosos. Ay, qué presumido. Así empezaba la cosa. Sí. Bueno, así empezaba. Así empezaba la cosa. Pues tendré cuidado. No. Emilio, mil gracias, queridísimo. A ti, Un placer. Qué gran programa el Un tuyo. placer, Qué un 3 placer. horas divinas que nos das. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a usted también.